Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Muchas gracias de verdad por darme su atención, su fidelidad. Soy Manuel Villalobos Mendoza y bueno, ya desde hace algún tiempo estoy aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, ofreciendo cursos bíblicos, formando gente. Tenemos diplomados en Biblia y bueno, todo con la finalidad de que usted pueda profundizar en la palabra de Dios de una manera crítica, de una manera madura y de una manera también comprometida con la causa de Jesús. Esa es la finalidad, que la Biblia sea palabra liberadora, luminosa, que dé vida, que nos sostenga en las luchas, en las dificultades diarias, que sea incluyente. Hoy el Evangelio es un Evangelio precioso de verdad, porque va a presentar la historia de un Jesús que aparentemente no tiene todo planeado, que va aprendiendo acerca de la propuesta de Dios en el camino, que también va creciendo en su entendimiento de entender la misión, como lo vamos a ver. Y una mujer que es la única que aparece en los evangelios que le gana una discusión. Bueno, este evangelio es para el día 20 de agosto del 2023 y está tomado de Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y dice el evangelio: en aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Y he aquí que una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está duramente oprimida por un demonio». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Despídela, pues nos sigue gritando». Él contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero ella, llegando, se postró ante él diciendo: «Señor, socórreme». Él contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Y entonces Jesús respondiéndole le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento su hija quedó totalmente curada. Dejemos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Traten de imaginarse aquel episodio. Un Jesús que aparentemente no le hace caso a una madre que sufre. ¿Qué no hace de verdad la madre por alguno de sus hijos y de sus hijas, verdad? La madre es capaz de dar la vida, literalmente. O como diría mi madre, una madre no se cansa de esperar, como dice la alabanza, ¿verdad? Una madre siempre busca tener a la familia unida, que la familia crezca en amor. Esta es la historia del drama de la humanidad, de las madres que buscan lo mejor para sus hijos, para sus hijas. Bueno, vamos a remontarnos un poquito a ver qué es lo que está detrás de esta historia. Jesús ha tenido varias discusiones previamente en el capítulo 15 con los escribas y con los fariseos, cuestiones de pureza, cuestiones de la ley.
Recuerden que el pueblo de Israel, pues es el pueblo de la ley. Es el pueblo que primero hay que obedecer la ley y después, pues se puede cuestionar cómo se obedece a la otra persona o cómo se entra en diálogo con otra persona. Y entonces, de acuerdo a la ley, hay tiempos sagrados y tiempos profanos. Hay personas puras, personas impuras. De acuerdo a la ley, hay pueblos consagrados y pueblos destinados prácticamente a la ignominia, al oprobio, ¿verdad? De acuerdo a la ley, también hay un Dios que es único y los otros que son ídolos, ¿verdad? Así es como en el imaginario del pueblo de Israel se van a ir formando estas categorías, ¿verdad? Donde unos son los buenos, los otros son los malos, unos son los santos, otros son los pecadores. Entonces, en el capítulo 15, Jesús entró en grandes discusiones acerca de la manera de entender la ley. Una cosa tenemos que tener claro. Jesús cumplió la ley. Jesús es judío. Jesús vive como judío. Jesús no podía ir en contra de la ley. La gente creía que la ley era buena. Dios les había dado la ley. Lo que Jesús cuestiona son las añadiduras que se le hicieron a la ley y sobre todo la manera de entender la ley. Una ley que no esté basada en la justicia, en la compasión, en la misericordia, Jesús va a decir, hay que cuestionarla, porque el ser humano es dueño del sábado, ¿verdad? Y Mateo, siguiendo a Marcos, previamente en este capítulo 15, ha declarado Jesús solemnemente que no hay nada impuro, que todo hay que ser tomado como la bendición de Dios. Dios ha creado todas las cosas buenas. Entonces no hay que ponerle maldad o cuestión de pureza a lo que está afuera. Y bueno, viene toda esta idea, Jesús declarando solemnemente, óiganme bien, no es lo de afuera que contamina, sino lo que la persona lleva dentro en su corazón. Y comienza a ser una idea de todas las cosas que contaminan, que sí matan la relación con Dios. Entre ellos está el homicidio, la fornicación, la mentira, el engaño. Todo lo que nace del corazón, eso sí hay que tener cuidado. Pero lo que está afuera, recibirlo con gratitud y con amor. Todo esto sirve para iluminar este pasaje. Jesús se retira simbólicamente del pueblo de Israel y entra a un territorio muy complicado, que es un territorio de frontera, a los límites de Israel. No sabemos si lo hace con el fin de evitar controversias con los fariseos y con los escribas. Dice que entra en la región de Tiro y Sidón. Y allí en ese territorio de frontera, en ese territorio donde no es pueblo, Jesús, también entraría de ilegal, ¿verdad? Parece Jesús que se adentra a ese territorio y en ese territorio, va a tener este encuentro con la madre que le pide a Jesús que sane a su hija endemoniada. Y ya desde ahorita les tengo que decir que no sean fantasiosos. Cuando en la Biblia se habla de que una persona está poseída por un demonio, probablemente sea una enfermedad que tenga, algo que aquella gente no tenía explicación para ciertas enfermedades como de esquizofrenia. Y además ellos creían que las enfermedades eran como espíritus que andaban en el aire y que de pronto esos espíritus entraban en la persona y se enfermaba. Por eso la gente decía, tiene el espíritu tiene un espíritu maligno sordo. ¿Por qué? Porque tiene oídos, pero aparentemente debería de oír, pero no oye. Es que está poseído por ese espíritu de la sordera. Es que está poseído por el espíritu de la ceguera. Porque tiene los ojos, ellos eran prácticos, tiene los ojos y la función de los ojos es ver, pero no ve. Está poseído por ese espíritu. Y así ellos creían que las enfermedades eran como espíritus que andaban en el aire y que se posesionaban del cuerpo humano. Y era lógico que alguien
tuviera la capacidad de conectar otra vez a la persona con la comunidad. Jesús aparece entonces como un chamán. Los chamanes tienen estos dones de verdad de curar, de conectarse con. No tiene nada que ver con brujería. Los chamanes van a utilizar rezos, hierbas, a veces van a utilizar barro, agua. Bueno, entonces, pero aquí el demonio es algo más. El que tiene prisionero a esta muchachita que representa todo un pueblo, recuerden el lado teológico, el lado simbólico que está detrás de esta historia, y ese demonio se llama xenofobia. Toda la gente tiene un prejuicio sobre los extranjeros, y este episodio, la mujer ya tiene todas las de perder. Ustedes saben que, según los dichos, los cuentos, a la tercera es la vencida, ¿verdad? Bueno, a la tercera, después de 2 intentos, sale algo positivo. Bueno, aquí parece ser que tiene todas las de perder. Es mujer, es extranjera y tiene una hija supuestamente endemoniada. 3, ya, está descalificada. Sin embargo, esta mujer o este pueblo o esta comunidad representada en esta mujer es un pueblo que no se da por vencido. Es una comunidad que dice no, la visión que tiene de Jesús es muy corta, es muy limitada. Tiene Jesús que aprender a abrir sus horizontes. ¿Cómo es posible que solamente la gracia alcance para unos cuantos? La gracia de Dios alcanza solamente para la oveja perdida de Israel y mientras tanto el resto de la humanidad que se quede en penumbras, en tinieblas. ¿Por qué limitar la gracia de Dios, hermanos y hermanas? A veces la gente todavía piensa que solamente la gracia debe de alcanzar a un puñito de gente, solamente a un grupito selecto, solamente a esos privilegiados, a esos que tienen visiones, a esos que sueñan, a esos que oran, que hablan en lenguas, a esa gente que casi que comulgan por manos de ángeles, como que para ellos la gracia, uy, Dios es espléndido. En cambio, en nuestras maneras de entender la vida, la fe y nuestra relación con Dios, en cambio hay un grupo, siempre hay un grupo de personas que no se merecen esa gracia, porque no son los hijos, no son pueblo, no pertenecen a mi grupo. Esos son los otros, son los bastardos o son los perros, como los llama el evangelista, ¿verdad? Así que en esta realidad aparece esta historia donde esta mujer, pueblo, comunidad, le va a enseñar a Jesús a entender que la gracia de Dios, el pan de Dios, debe de ser un pan que alcance para toda la humanidad. Si la gracia de Dios solamente alcanza para un grupo, pues entonces, ¿dónde quedó la buena noticia? ¿Dónde quedó verdaderamente el sentido de la vida? ¿Dónde quedó el anunciar que en Cristo Jesús ya no hay un pueblo que se beneficie sobre el otro pueblo? Entonces, Jesús sale, entonces se distancia, dice, Jesús se marchó. Esta salida de Jesús del territorio de Israel o del pueblo de Israel no solamente es una salida física, también puede ser como una salida teológica. ¿Y cómo está esto? Bueno, si Jesús representa a Dios, si Jesús comenzó a llamar a la gente para formar comunidad en el nombre de Dios, curó a personas en el nombre de Dios, perdonó pecados en el nombre de Dios, puso sus manos santísimas sobre el cuerpo del leproso en el nombre de Dios, tocó al ciego, abrió los ojos del mudo, los ojos del ciego, soltó la lengua del mudo, abrió
los oídos del sordo del nombre de Dios. Entonces, el hecho de que Jesús se retire del pueblo de Dios, representado en Galilea, en su entorno, la otra semana hablábamos de Galilea como pueblo de Dios, y se retire o se introduzca a otro pueblo o se vaya a esas ciudades de Tiro y Sidón, es porque parece ser que hay un motivo teológico que Jesús va a tener que ir descubriendo. Y no será la primera vez que la gloria o la presencia de Dios huya o se retire del pueblo de Dios. A mí me encanta contarles esta historia, por ejemplo, de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, que está relacionado al templo, y Ezequiel ve cómo la gloria de Dios abandona el templo. ¿Por qué abandonó la gloria de Dios el templo? Porque el templo ya no era la casa de Dios. Se convirtió en cueva de ladrones. Había injusticia, inmoralidad, idolatría. Bueno, entonces parece ser que la historia de Jesús que se retira obedece probablemente a decir: advertencia, advertencia, advertencia para el pueblo que se cree ya santo, para el pueblo que ya se cree seguro, para las personas que creen que ya lo saben todo y no se dejan sorprender por Dios. Tengan mucho cuidado porque esta presencia de Dios puede ser un signo de advertencia para que la gente se arrepienta y para que la gente diga: ¿qué hemos hecho mal? ¿Cómo podemos retener otra vez la presencia de Dios? Bueno, Jesús parece que sale entonces. Entonces, esta es una salida. Y muy probablemente para el autor o para la comunidad sea una salida con un motivo de decir: voy a representar a Jesús que sale de la comunidad, pero con un sentido también de ir a misionar. Esta historia es ante todo una historia de misión. Y en la misión, pues tiene que haber una misión universal. Tienes que salir, de lo contrario, si tú estás esperando que la gente venga a ti, que la gente venga y se haga judía, se haga la circuncisión, entonces, pues a lo mejor vas a atraer a algunas personas. Sin embargo, si abres la misión y si tú dices: en vez de que la gente venga, yo voy, yo salgo, y no tengo que imponerles que se hagan la circuncisión o que cumplan la ley, las 613 leyes que tenía el pueblo de Israel, sino que vamos a ir viendo cómo Dios va acompañando a esta gente en sus procesos de relación, muy a la manera de vivir su fe, de ir adentrándose al misterio de Dios. Entonces, hay dos movimientos. Una, donde el pueblo pensaba que la gente tenía que venir hacia Israel, hacia al nuevo pueblo de Israel simbolizado en los 12. O otros son que los 12 salgan, que se abra la comunidad a abrazar a la otra gente. Bueno, y Mateo de verdad que introduce esta idea muy bien, muy bien. Entonces Jesús sale, dice: Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Y claro, cuando la gente se adentra a otro país, a otros países, o cuando está en territorio de frontera, algo puede suceder. Las fronteras son ambiguas, son lugares de cruces, pero no solamente cruzan cuerpos, cruzan ideas, cruzan maneras de entender a Dios, se cruzan también sentimientos. Bueno, y la gente que vive en la frontera lo sabe muy bien. Yo añoro de verdad, mi primera misión fue a la frontera, a Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez, hace más de, como 20 años, como 25 años, llegué yo
Bueno, también llegué como maestro al seminario para enseñar Biblia. Y es interesante toda la dinámica de las fronteras, ¿verdad? De la gente que quiere pasar para Estados Unidos y que no logra hacerlo, que se van estableciendo ahí. Se forma otra cultura, se forma otra realidad, se comienzan a negociar nuevas identidades que ya no son ni de un lado ni del otro, imitan los del otro, imitan culturas, costumbres de Estados Unidos. Bueno, las fronteras son complicadas. Pero también aparece una manera diferente de ver la vida, de entender la realidad, y bueno, pueden ser también violentas. En aquella época, la frontera de Juárez, bueno, hasta el día de hoy, violenta, porque de pronto aparecían cuerpos de mujeres en los terrenos de la parroquia, ¿verdad? En los límites de la parroquia, asesinadas, mujeres víctimas, parece que del narcotráfico, y muchas mujeres que encontraron en la frontera la muerte. Y también mujeres que se resistieron a perder a sus hijas. Yo trabajaba con un grupo de mujeres buscadoras de sus hijas, rastreadoras, buscando el cuerpo de sus hijas, ¿verdad? Una situación de verdad muy complicada. Bueno, Jesús se mete a esta realidad de frontera. Y es en esta realidad de frontera donde, sin anunciarse, sin decir nada, como que ahí está. Y he aquí que una mujer cananea, como que aparece de la nada. ¿Quién es ella? No tiene nombre. ¿Cuántos años tiene? Parece que no tiene historia, porque representa probablemente a toda la comunidad cananea. Y bueno, va a traer todos estos prejuicios que el pueblo de Israel tiene en contra de los cananeos. Por eso les decía que esta mujer tiene todas las de perder. Es mujer, es cananea, tiene una hija endemoniada. Pero es una mujer que se comporta más como hija de Dios, y no como bastarda, porque desde el punto de vista de Israel, de la ley, de la pureza, esta mujer con sus descendientes es una bastarda, es una perra. Y a la perra hay que ponerla en su lugar. La perra contamina. La mujer, fíjense que hábilmente va a saber tomar el insulto. Salió de aquellos lugares, de un lugar cualquiera, porque así son los lugares de frontera. Es muy difícil situar a una persona. Jesús se ha metido a un territorio muy peligroso. No sabemos si se metió ilegal. Muy probablemente. Recuerden que también ya había el peaje, la gente tenía que pagar por pasar a otro territorio. Bueno, estos detalles parece ser que no le interesan al autor del Evangelio. Lo más importante es las negociaciones que se van a hacer entre el cuerpo varón de Jesús, el cuerpo legítimo, el cuerpo de ser hijo, o los cuerpos no solamente de Jesús, sino de los discípulos. Vamos a dar por hecho que son hombres, aunque no necesariamente. Y por otro lado, el cuerpo impuro, inmoral de la cananea. Recuerden que desde el punto de vista de la ley de pureza, los cananeos, al igual que los samaritanos, dicen que las mujeres comenzaban a menstruar desde que nacieron, para decir, son perpetuamente impuras. Y entonces esta realidad, estas nuevas negociaciones, son cuerpos que se van a releer, se van a reinterpretar, se van a descubrir el uno al otro. Y la mujer, aquella mujer impura, bastarda, que representa a todo un pueblo que no es pueblo de Dios, se resiste a ser invisible, se resiste a quedarse en la ignominia, se resiste a vivir en el silencio. Dice que se pone a gritarle, y el grito puede ser el grito de toda la gente que es oprimida, el grito de la gente que ya no tiene a quién recurrir. Y ese es el grito que Dios escucha desde toda la eternidad.
El grito, el llanto que escuchó el Erroí, el Dios que ve, cuando el niño Ismael lloró en el desierto, y Agar escuchó la voz del que ve, el grito de aquel Dios que también escuchó al pueblo que era oprimido en el éxodo en Egipto, escuchó el lamento, el llanto. Es el grito del Dios que escucha al migrante, al huérfano y a la viuda de los profetas. Y ahora es el grito de esta mujer que no se puede callar, que no se debe callar, que se debe de escuchar. Y dos cuerpos que oyen este grito. Lo oyen los discípulos y probablemente también lo oye Jesús. Se puso a gritarle. El grito va con la persona que representa a Dios, en este caso con Jesús. Y el grito de súplica es para que le haga justicia. Y le dice así: tú representas a un Dios que escucha los gritos. Tú eres el Dios que consuela, el Dios que conforta, el Dios que ayuda. Tú no puedes estar limitado solamente para decir, por favor, solamente a la oveja perdida de Israel. Tú tienes que ser imparcial, porque mi hija está duramente oprimida por un demonio. Y ese demonio que no te hace dar vueltas, que no le hace levitar, que ese demonio de la xenofobia que nos han puesto por medio de la ley en un lugar oscuro, en un lugar sin nombre, en un lugar donde no somos aunque seamos, ese grito no debe de ser escuchado. Le comienza a decir hijo de David. Es el título que la mujer le concede a Jesús, hijo de David. Entonces esta mujer se introduce dentro de la historia mesiánica del pueblo de Israel. Una pagana que es capaz de descubrir y de llamarle hijo de David, cosa que no han hecho los que son pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, estos paganos comienzan a reconocer el mesianismo judío, comienzan a entender verdaderamente que Jesús es el que trae la buena noticia y le reconocen, decir: Señor, te reconocemos, tú eres el hijo de David, pero tienes que cambiar también tu mentalidad. Esta mujer entonces representa a una comunidad que quiere hacer el proceso discipular, que quiere seguir a Jesús, que lo entiende como el Mesías, pero en la línea de un Mesías universal. Un Mesías que sea capaz de sanar. De la misma manera que aquellos ciegos que le habían gritado a Jesús, que le habían dicho hijo de David, allá por el capítulo 9, 27, eran judíos y claro, inmediatamente Jesús los atendió, porque eran judíos, porque para eso ha venido. Pero esta mujer que representa a los paganos, a los bastardos, a los perros, pues Jesús le es indiferente, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús se está comportando de acuerdo a las costumbres, a los prejuicios que la gente tenía. Y aquí tenemos que estar viendo verdaderamente cómo Jesús también va a tener que madurar su fe, su idea de misión, su idea de Dios. A veces la gente piensa: ay, es que Jesús era Dios y ya lo sabía todo. No, Jesús tuvo que aprender todo, tuvo que matar sus deseos de poder. Tuvo que ir descubriendo cómo Dios también va actuando dentro de este pueblo cananeo, no solamente del pueblo de Israel. La hija de la cananea y el pan de los hijos, porque parece que ese es el simbolismo. Uno pide la salud, pero no puede haber salud mientras no hay pan. Y comienza la perícopa oponiendo dos tipos de hijos. Por un lado tenemos la hija de la cananea,
la hija de la cananea, y por otro lado tenemos los hijos de los israelitas, que aparece aquí como simplemente como los hijos. Vean cómo hacen las normas de pureza, ¿verdad? La hija de la cananea es impura, es bastarda, es una perra, mientras que los hijos de Israel son legítimos, son los amados y son los puros, ¿no? Entonces, esta madre no es una griega en general, como decía Marcos, que era de raza sirofenicia, como se decía en el 7:26, sino que es cananea. ¿Por qué el énfasis en que es cananea? Porque es la descendiente o representa al pueblo enemigo que los libros del Antiguo Testamento habían mandado exterminar. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los principales enemigos son los cananeos y hay que exterminarlos, hay que matarlos, hay que hacer un genocidio, ¿verdad? Esto lo pueden ver ustedes en Éxodo 23:33, en el capítulo 34, en Deuteronomio 7:1-6, 20:17, en Josías 24:11. Entonces, en vez de matar aquí fácilmente, pues bueno, si nuestros libros nos exhortan a matar a los cananeos porque no nos recibieron cuando éramos peregrinos, pues Jesús parece que actúa con más misericordia porque no la mata. Yo creo que la mata con la indiferencia, ¿verdad? En un primer momento. El no hacerle caso, ignorarla, le hace invisible. Hasta que no llegan los discípulos y les dice, atiéndela, porque mira cómo viene detrás de nosotros gritándonos. También ellos la matan. Y es interesante que de los discípulos no se dice que cambiaron de personalidad, de pensamiento, ¿verdad? Solamente de Jesús. Entonces, Jesús, con su silencio, la invisibiliza. Jesús está jugando de acuerdo a los criterios o a los prejuicios de aquella época. Es cananea, es bastarda. Por eso estoy enfatizando estos calificativos, para que vean ustedes pues que esta narración es muy profunda y muy problemática, porque de pronto ese pueblo que está buscando seguimiento, está buscando un lugar en la mesa. Este es un pueblo que no es fácil de exterminar, ¿no? Y Jesús le dice que ni siquiera le dice a ella. Y también esto era muy propio de aquella época, ¿verdad? Del machismo. Hasta el día de hoy, cuando uno va a Israel y a veces se encuentra en alguna tienda, los comerciantes que están vendiendo sus productos, y si hay una mujer que le pregunta el precio de alguna mercancía que quiere comprar, el hombre, en vez de contestarle a la mujer, le contesta, si hay un hombre presente, al hombre, al compañero, pero no le contesta a la mujer, ¿verdad? Entonces Jesús está jugando de acuerdo a la costumbre de los roles de género, ¿verdad? No le contesta a la mujer, la ignora completamente. ¿Y a quién le contesta? A los discípulos. Y les dice, no está bien no echarle el pan, no está bien quitarles el pan a los hijos, déjenles digo bien, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Entonces, probablemente si tuviéramos que situarnos en esta escena y ponerla como si fuera histórica, la mujer está presente, el pueblo está presente, esperando que Jesús le muestre compasión, que le muestre esta idea de que Dios
es un Dios de verdad para todos. El pan que Jesús acaba de hacer presente, a multiplicar, tiene que ser un pan que alcance para todos. Por eso en Marcos hay 2 multiplicaciones de panes, una en territorio judío y otra en territorio no judío. Entonces esta mujer se queda escuchando. La acaban de llamar perra, una ofensa muy grave. Aunque trata el evangelista de decir que eran los perritos, probablemente perritos domésticos, ahorita vamos a ver que los perros no tenían muy buena reputación en la Biblia, no están muy bien representados. Nosotros ahora no, los perritos hemos avanzado en cierta manera en el cuidado que debemos de tener con los animales, con toda la creación de Dios. Pero en aquella época casi que los perros siempre estaban asociados con lo impuro. Entonces la acaba de llamar perra. Es una bastarda, es una perra, es una ilegítima, no merece. No está bien quitarle el pan. ¿Y qué es lo que está Jesús haciendo? Decir como si la gracia de Dios no alcanza. Y esta mujer lo sabe. Dice, por favor, Jesús, ¿qué idea tú tienes de tu Dios? ¿Cómo es posible que tú entiendas a un Dios que solamente puede nutrir, dar vida a un grupo humano y descuide a los demás? Casi como nosotros entendemos a Dios, ¿verdad? Especialmente estas nociones que hemos tenido a veces unas verdaderas aberraciones, donde pensamos de que Dios va a agarrarse a uno y va a dejar al otro en las llamas. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegamos a desfigurar a ese Dios? ¿Será un Dios cruel que solamente salve a un grupo o le dé de comer a un grupo y al otro los deje allá chiflando en la loma? No, eso no es Dios. Y esta mujer sabe que esa idea que Jesús tiene de Dios no es Dios. ¿Cómo lo sabe la mujer? Porque también parece ser que sabe sus escrituras la mujer, sabe su plan y reconoce que en su historia, en su pasado, el pueblo no fue buen pueblo con los vecinos, con los hijos de Dios. No está pidiendo que se le legitime como hija de Dios. Lo que está pidiendo es decir, que tu Dios me alcance también a mí y que me incorpore y ya por ende, pues que me legitime como lo que soy, que se me reconozca. Entonces esta mujer acepta el insulto de ser llamada perra y reconoce y aprovecha para darle verdaderamente una lección a Jesús. Entonces, esta mujer que se reconoce como perra, desde allí va a desenmascarar la idea que Jesús tan limitada tiene de Dios. Este pasaje va a distinguir entre perros, los de afuera, e hijos, los de adentro, los buenos judíos, o los buenos judio-cristianos, ¿verdad? Y decíamos que en la tradición del Antiguo Testamento, los perros siempre son representados negativamente. De manera que llamarle a un hombre perro era un insulto. Ustedes lo pueden ver en 1 Samuel 17:43, en Isaías 56:10-11. Llamarle a un hombre perro era un insulto. Quizás esta visión negativa se debe a que en el entorno de la Biblia los perros eran generalmente salvajes y de tipo carroñero. Se alimentaban de las aves muertas, de los animales muertos y no estaban tan domesticados. Según el libro del Apocalipsis, andaban alrededor de las ciudades, ¿verdad? Y se alimentaban de carnes impuras, ¿no? Entonces, Mateo también en el capítulo 7:6 va a asociar a los perros con los cerdos cuando dice, no se debe de tirar las perlas a los perros y a los cerdos, ¿verdad? También en la tradición del Nuevo Testamento, los perros están asociados con los herejes. Ustedes lo pueden ver en 2 de Pedro 2:22, en Filipenses 3:2, en el Apocalipsis 22:15. Bueno, el único texto que encontré donde los perros parece ser que tienen un papel positivo es en el libro de Tobías, en el capítulo 6,
6.1 y en el capítulo 11.4, donde parece ser que el perro es tratado con un poquito más de benevolencia. Por cierto, ese texto de Tobías Sueno causó en la historia de la interpretación bíblica discusiones en el concilio, porque comenzaron a discutir si el perro movió la cola, ¿era palabra de Dios o no era palabra de Dios? Bueno, para un chiste, para que se alegren la vida con la idea de los perros. Vean cómo nos hemos perdido a veces en pequeñeces y se nos ha olvidado la esencia del evangelio. La esencia aquí es de que Jesús tiene que aprender a entender a Dios como lo entiende la mujer. Entonces la respuesta de Jesús resulta sin duda ofensiva, a pesar de que trate de suavizarle con perritos, ¿no? Entonces, es muy interesante entonces cómo la mujer acepta el insulto y cambia totalmente la idea. Al decirle, soy una perra, soy una bastarda, pero una perra y una bastarda que también tiene derecho de estar en la mesa, tiene derecho de nutrirse también del pan que los hijos, que tu predicación no ha llegado verdaderamente al corazón de esa gente. Los que deberían de haber recibido el pan de tu palabra, de tus obras, te han rechazado, Jesús. La gente de tu pueblo misma no te quiere. Te acaban de rechazar de las sinagogas, no aceptan tus enseñanzas. A ellos tú, que les tienes tanta consideración porque son hijos legítimos, son los primeros que te tratan como si tú fueras un hijo de un donadie, expulsado de aquí, rechazado de allí, señalado como un criminal. Te dicen que estás loco, te quieren sujetar porque según ellos tienes el poder en un demonio de Belcebú. Tu mismo pueblo, tu misma cultura te ha rechazado. Casi que la mujer le está diciendo a Jesús, tú eres más uno de los nuestros, tú eres un paria, tú eres un marginado, tú eres un donadie. Tú no deberías de estarte solidarizando con esa teología opresora que todavía pugna porque Dios les beneficie primero a ellos y al último a nosotros. Así funcionan los mecanismos de poder. Decía esta filósofa, la madre del feminismo, de Simone de Beauvoir, en la obra del Segundo Sexo, decía que los opresores no tuvieran tanto éxito si es que no tuvieran tantos cómplices entre los oprimidos. Y estaba pensando en esta reflexión, Jesús también como un oprimido de su propio pueblo, de su propia cultura, porque no aceptan su mensaje, porque sus enseñanzas son escandalosas. Pero al mismo tiempo Jesús no se puede desvincular totalmente de esa cultura. Tiene que estar en este proceso de estar también negociando su propia identidad. Y se metió a un terreno muy complicado. Y fíjense desde la frontera, desde esos espacios anónimos, desde esos espacios ambiguos, desde esos espacios que desestabilizan orden, jerarquías, que desestabilizan todo, Jesús aprende y descubre a un Dios como nadie se lo había enseñado. Y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Cuando esta mujer le dice, mira, tú les estás dando alimento a los hijos, pero esos hijos han rechazado. Y nosotros nos estamos conformando, no queremos sustituirlos. No queremos tratos especiales, no queremos que nos pongas en un pedestal, no queremos que nos coloques como si fuéramos únicos. Simplemente queremos que nos trates como hijos también del Dios que tú representas. Nos conformamos con lo poquito que tú nos des. No queremos que nos des grandes sermones, pero aliméntanos con una gotita de compasión.
con una gotita de esperanza. Danos a entender que también nosotros merecemos compartir la misión, compartir la idea del pueblo de Dios. Y cuando Jesús escucha esto, se convierte totalmente. ¿Y qué es lo que dice? Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que tú deseas. Esta mujer fue capaz de ganarle a Jesús en su teología, fue capaz de educarle, fue capaz de decirle, abre tu mente. Tú no puedes entender solamente que vienes para la misión del pueblo de Israel, no. Y ya después, fíjense, qué bello es el Evangelio, en el capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús resucitado dice, todo poder se me ha dado en el mundo. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Y uno dice, bueno, no que solamente a la oveja perdida de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando la persona se deja transformar por el Espíritu de Dios, un espíritu que no tiene fronteras, un espíritu que no discrimina a la mujer, a la cananea, al cananeo, al pueblo de Israel, un espíritu que se abre para toda la humanidad, que es capaz de decir, Señor, sálvame, cúrame, cuídame, no te merezco. Pero ya no estamos por el merecimiento, estamos por la gratuidad del pan que alcanza para todos. Hermanos y hermanas, muchas gracias, que Dios les bendiga, cuídense mucho y celebren, ¿verdad?, la memoria de estas mujeres que a pesar de recibir maltratos, a pesar de recibir condenas, de que tú no eres digna, de que no vengas aquí, ahí está la mujer como catequista, ahí está la mujer como lectora, ahí está la mujer como proclamadora de la palabra. Celebremos la vida, la dignidad de estas mujeres que han sabido hacer valer su voz y su palabra. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.